Ya, entonces la clase de hoy vamos a ver lo que son las celdas de electrólisis microbiana, que también se les llama MEC por su nombre en inglés. Las celdas de electrólisis microbiana lo primero que importa es que producen hidrógeno. Y el hidrógeno es un combustible muy interesante, digamos, en la actualidad. ¿Por qué? Porque el agua es el único agente reductor que tiene la capacidad de satisfacer la demanda prevista de energía a escala mundial sin la producción de residuos. Ahora vamos a ver que cuando quemamos hidrógeno, vamos a producir agua. Oxígeno más hidrógeno, ¿cierto? Nos va a dar agua. Y el agua no es ningún residuo, al menos para nuestro sistema, nuestro planeta. Entonces, el hidrógeno no contribuye con gases de efecto invernadero, no contribuye con la lluvia ácida, tampoco daña la capa de ozono. Esas son las grandes ventajas de usar hidrógeno como combustible. Del punto de vista energético, el hidrógeno también es el que tiene el mayor contenido energético por kilogramo, digamos, o por masa de combustible. Esto es si lo comparamos tanto con la gasolina, como con el metano o con el etanol. El etanol, digamos, últimamente ha salido como una alternativa de combustible renovable. Pero sin embargo, el hidrógeno es el que tiene mayor poder calorífico, mayor contenido energético, y lo que permitiría que hay que tener menos almacenamiento de hidrógeno para llegar a producir la misma energía, digamos, que podría hacer la gasolina. Bueno, eso también, ustedes sabrán que depende un poco de las eficiencias después de cada motor, pero eso ya es un tema que depende un poco del tipo de motor que se utilice. Actualmente la producción de hidrógeno se realiza principalmente por fuentes fósiles. El 96% viene de fuentes fósiles, y esto considera lo que es el reformado con vapor, o sea, el gas metano viene reformado, así se llama el tratamiento que se le hace, que es que se le inyecta vapor y esto lleva a la reacción de la producción de hidrógeno, sino también pirólisis o gasificación de material fósil. Miren, y aquí quería mostrarles que solo el 4%, estos son datos a nivel mundial, solo el 4% viene de origen del agua. O sea, dividir los átomos de agua para producir hidrógeno. La idea es que este número con el tiempo aumente cada vez más porque se vaya haciendo la producción de hidrógeno a partir del agua cada vez más eficiente y económicamente también sostenible. ¿Qué aplicaciones puede tener el hidrógeno? Entonces, el hidrógeno, están las aplicaciones convencionales, que quiere decir que son las que actualmente ya utilizan en su proceso de producción hidrógeno. Y claro, está la refinería del petróleo, está la producción de amoníaco, producción de metanol, en la elaboración de algunos alimentos, en estas arenas bituminosas, en la producción de metales, en la producción de vidrio, en la liquefacción del carbón. Estos son ya tecnologías convencionales. Lo que empieza a ser más novedoso es en el transporte, porque podemos tener automóviles de hidrógeno, o sea que en vez de usar combustible fósil usen hidrógeno. Ahora, ¿cuál es el interés del hidrógeno en estas nuevas áreas emergentes? Es que el hidrógeno venga de origen, llamémoslo así, sostenible, como de origen o a partir del agua, o que venga de procesos biológicos, pero siempre un proceso, digamos, que no sea de fuentes fósiles. Entonces, ya todo lo que es transporte podría usar hidrógeno. Acá en Chile se está hablando también que los camiones de la minería podrían transformarse en un futuro a ser de hidrógeno. Después están lo que se llama estacionarias, que son
ya como la cadena de distribución y de producción de energía, y almacenamiento también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los problemas que hay en el norte de Chile, que es bueno y malo, digamos, desde el punto de vista, es que tenemos tanto sol, que entonces la producción de energía a través de los paneles solares tiene momentos del día de peak de producción y que no corresponden a los momentos de peak de necesidad energética, digamos, de consumo energético. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa energía se pierde, como no se puede utilizar, porque o la almacenamos la energía, o la energía corre y no se aprovecha, y se disipa en forma de calor, ¿cierto? Entonces, una forma que el hidrógeno estaría solucionando es usar esa energía solar, por ejemplo, y permitir almacenar energía en los momentos de alta producción energética, y no solo para el sistema, como les decía, de producción solar, sino que también el eólico o cualquier otro tipo de energías renovables que dependan de un poco del clima o de las condiciones atmosféricas. Después están los móviles, bueno, que esto es también baterías, digamos, portátiles de hidrógeno. Yo creo que esta aplicación es bastante lejana todavía, pero hay que tenerla en consideración. Y después está el uso de hidrógeno como gas, que sería, también esto es bastante lejano, que sería en una cocina, por ejemplo, en una casa, en vez de usar metano o usar otro gas, que llegara directamente a la red hidrógeno. ¿Cuáles son un poco los problemas que tiene el hidrógeno? Es que es altamente explosivo, o sea, sí, o sea, tiene la capacidad de, no es muy estable el almacenamiento del hidrógeno, claro, y tiene un alto riesgo de explosión, eso es, tiene alto riesgo de explosión. Entonces, hay líneas de investigación enteras que se enfocan en ver cómo hacer más estable el almacenamiento del hidrógeno. Por ahora, mientras no sea muy estable eso, estas tecnologías empiezan a verse más alejadas. Bueno, entramos entonces en lo que es la electrólisis ya de lleno. Y la electrólisis lo que va a hacer es, como les decía antes, separar el agua, los átomos, que es oxígeno e hidrógeno. Los átomos del agua los va a separar y va a producir gas oxígeno y gas de hidrógeno. Acá vamos a tener una celda electrolítica y la celda va a estar formada por un ánodo y un cátodo. Y tiene que haber alguna conexión entre este ánodo y cátodo, que puede ser un puente salino, puede haber una membrana, o aquí ya puede haber muchas configuraciones que podemos ver más adelante. Y el ánodo va a tener un material, un electrodo, que digamos, acá lo señalan como un ejemplo el platino a nivel de electroquímica siempre es el que tiene los mejores rendimientos, el, digamos, más estable, el que tiene mayor velocidad catalítica, todo, pero es un material costoso, es un material escaso en el planeta, y esto lo hace entonces poco viable económicamente de utilizar realmente en sistemas de producción de electrólisis. Por lo mismo es que se han estudiado ya muchos materiales para ir compensando esta gran capacidad que tiene el platino. Bueno, ¿cómo funciona entonces esta celda? Vamos a tener acá la solución, que hay agua, que el agua en este caso es nuestro medio de reacción y también al mismo tiempo es nuestro reactivo. Entonces va a estar el agua que en contacto con el ánodo y en presencia del platino, que es un catalizador, va a producir oxígeno. ¿Por qué en el ánodo produce oxígeno? Porque está lo que se llama oxidando el agua. El oxígeno gaseoso tiene un estado de oxidación mayor que el agua. Y le estamos sacando electrones al ánodo.
y estos electrones vienen del agua. Entonces al agua le sacamos electrones, y así al sacar electrones producimos oxígeno, y por aquí vamos a producir un protón, un H+. Ya este protón va a viajar hasta el cátodo, se va a juntar con otro protón, y en presencia de los electrones que están llegando al cátodo, van entonces a unirse, reaccionar estos dos protones y formar el hidrógeno. Y así es como en la cámara anódica entonces tenemos oxígeno, en la cámara catódica tenemos hidrógeno. Acá parece que se aplica una corriente. Esto es importante porque esta es una reacción que necesita la aplicación de corriente, es una reacción endotérmica. Se necesita energía. Y nosotros la energía, en este caso, la vamos a, siempre que hablemos de electroquímica, la energía va a ser corriente. Ya, acá aparece lo que son los que se llaman los potenciales termodinámicos de estas dos reacciones que les comentaba. Está la reacción, vamos a partir con la de acá abajo, está la reacción de oxidación del agua, que produce oxígeno, y esta reacción ocurre termodinámicamente, o sea, es decir, en la mejor condición, teóricamente también, a 1,23 volt, esto es versus electrodo normal de hidrógeno. Como esto está ya considerado como patrón el hidrógeno, la reacción de hidrógeno, que es desde los protones se reducen hasta hidrógeno gaseoso, se considera que es la reacción a potencial cero, porque estamos refiriéndonos todos los otros potenciales en base al hidrógeno. Esto no es un caso particular de que porque estamos hablando de electrólisis y justo estamos hablando de producción de hidrógeno, es que se selecciona este electrón normal de hidrógeno como potencial cero, sino que es una convención ya que se utiliza a todo nivel electroquímico. Siempre que se llevan, digamos, los valores se comparan los valores de potencial siempre en esta condición de electrón normal de hidrógeno. Aunque en muchas ocasiones esto se mide usando electrodos de referencia, que tienen otro potencial, pero esto se vio en clases pasadas mediante la ecuación de Nernst, teniendo el potencial con una referencia, yo lo puedo llevar a otra referencia. Y digamos, lo más estándar y lo más utilizado es usar este electrón normal de hidrógeno. Bueno, entonces, lo importante es que el oxígeno va a necesitar este potencial. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia entre estos dos potenciales, vamos a saber cuál es el potencial total que necesitamos aplicar a la celda para que hagamos esta electrolisis del agua. Y que sería 1,23 volts versus normal hidrógeno. Esta es la condición ideal. Recuerden, esto primero es la condición ideal, 1,23 volts. Antes de ese potencial no vamos a ver hidrógeno. ¿Cómo vamos a alcanzar este potencial? Aplicando energía. Acá están explicadas las dos, que se llaman las dos semi-reacciones. En rojo, la reacción de oxidación del agua, que produce oxígeno y protones. Va a producir 4 protones. Estos H que aparecen aquí es lo que se les llama huecos. Es como, por decir que de alguna forma, de alguna parte hay que equilibrar las cargas y se puede equilibrar con estos huecos o se puede equilibrar con los electrones. Y aquí en la reacción de reducción, entonces se está juntando al final 4 moléculas de estos protones con 4 electrones y van a formar 2 moléculas de hidrógeno gaseoso. Y acá dice una frase que dice: el uso de catalizadores en el electrodo, como podría ser el platino, permite bajar el sobrepotencial. Acá aparece un término nuevo que es el sobrepotencial. O sea, yo les recuerdo que les dije que aquí el potencial termodinámico teórico era 1,23, pero en la realidad hay que aplicar más potencial para lograr ver
las burbujitas, digamos, de oxígeno y de hidrógeno. Porque con 1,23 no es suficiente, porque hay otras reacciones que consumen electrones o que impiden, digamos, que los electrones sean utilizados por el sistema, o hay problemas también de resistencias óhmicas, o sea, hay una resistencia que tiene que sobrellevar también el sistema, y todo eso va aumentando el potencial. O sea, va bajando la eficiencia porque necesito agregar más energía. Y por eso les decía que el uso de catalizadores permite bajar este sobrepotencial. Significa, nos permite acercarnos cada vez más a este valor teórico. Y por eso yo les decía que el platino es muy buen catalizador, porque el platino es el que más se acerca a este valor. Yo les hablo acá de corriente, ¿cierto?, de energía, y acá quiero que recordemos un poco la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al potencial dividido en la resistencia. Por eso, cuando yo estoy aplicando corriente a mi sistema, estoy generando una mayor diferencia de potencial. Y por eso está muy relacionado lo que es la corriente con el potencial en las celdas electroquímicas. Y lo otro, que también voy a necesitar una resistencia para lograr esta diferencia de potencial. Teniendo un valor de resistencia fijo, yo sé cuánta corriente tengo que aplicar para poder tener la diferencia potencial que yo quiero. Yo les hablé del término sobrepotencial, acá hay una pequeña explicación. Dice, es un término electroquímico que se refiere a la diferencia de potencial en voltios entre una semirreacción determinada termodinámicamente por su potencial de reducción y el potencial en que se observa experimentalmente el proceso redox. O sea, en la electrólisis del agua, su potencial termodinámico era 1,23 y su potencial experimental podría ser 2 volts. Y esa diferencia entre 2 menos 1,23 nos va a dar el sobrepotencial. Respecto también al potencial que se aplica en las celdas, este depende mucho del pH. Acá tenemos un diagrama que se llama diagrama de Port-Box, no sé, especialmente para la electrólisis del agua. Y entonces este diagrama relaciona lo que es el potencial con el pH. ¿Qué ocurre? Que a potenciales más ácidos, el agua va a necesitar potencial cero, ¿cierto? Que es la condición termodinámica. Mientras más sea básico la solución, voy a tener que aplicar más energía para producir hidrógeno. Y esta energía se va a relacionar con este potencial, que es un potencial negativo de 0,829 volts. ¿Por qué acá es negativo? Porque recuerden que en electroquímica siempre vamos a hablar de corrientes positivas para reacciones de oxidación y corrientes negativas para reacciones de reducción. Pero siempre que hablemos de potenciales también negativos para reacciones de reducción. Pero lo que a nosotros nos interesa son estos valores en valor absoluto, o sea, la intensidad, digamos, relacionada con este número. Y el oxígeno pasa todo lo contrario. O sea, en el hidrógeno dijimos que la mejor condición era pH 0, ya estamos hablando de una solución bien ácida, ácido sulfúrico, 1 molar, por ejemplo, ya llegamos a 5 molar, concentraciones altas de ácido. En cambio, para el oxígeno es lo contrario. Si vemos qué pasa aquí, a pH 0 vamos a tener la condición termodinámica 1,23, ¿cierto? Porque es la condición, cuando vemos la condición termodinámica, lo estamos viendo para potencial de hidrógeno cero, que es esta condición.
Pero para el oxígeno es mucho más favorable trabajar en condiciones básicas, porque solamente vamos a necesitar, teóricamente también, 0,4 volts. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre la oxidación del agua, que es la que produce oxígeno, y la reducción del agua, que es la que produce hidrógeno, esta distancia siempre es la misma. Se mantiene constante a pH 0 y a pH 4. Siempre la distancia es la misma. Pero como se van moviendo los potenciales, entonces también se va moviendo el potencial más de reducción y el potencial de oxidación. ¿Ya? Entonces, aquí, este diagrama nos hace darnos cuenta que hay una necesidad tecnológica, que es tener condiciones diferentes en el cátodo, que es para el hidrógeno, y en el ánodo, que es para el oxígeno. Idealmente, el oxígeno debería estar en una condición más básica y el ánodo en una condición más ácida. Y lo que se hace aquí entonces, el ánodo, como les decía, hoy aquí lo tengo al revés. El ánodo es básico y el cátodo es ácido. Y lo que se hace es poner una membrana. Se pone una membrana entonces y de esta forma vamos a darle vuelta al tiro. Se pone una membrana y de esta forma se logra trabajar con distintas soluciones en cada cámara y solamente va a haber, la membrana va a permitir el intercambio protónico. Acá hay un ejemplo muy simple, muy sencillo de laboratorio de un reactor MEC. Este es de una sola cámara, o sea, no hay membrana. Pero ¿qué estamos viendo? Esto es una típica botella shot que tiene una tapa. ¿Por qué acá tiene una tapa? Porque la idea es recuperar el hidrógeno. El hidrógeno entonces aquí se inyecta en esto que no se alcanza a ver, pero digamos un colector de gases. Después, acá tenemos el electrodo, bueno, acá no, aquí dice el cátodo, este es el cátodo, el azul, y acá está el ánodo. Y acá también está el electrodo de referencia. Y esto está todo sellado para no tener pérdidas de gases y problemas, digamos, tener condiciones estándar, más que estándar, repetibles. Ya como les decía, esta es una celda de una sola cámara, entonces no hay membrana, se está mezclando todo, es una sola solución. Yo puedo, después cuando colecte mis gases, voy a tener oxígeno e hidrógeno mezclados. ¿Qué pasa? Oxígeno e hidrógeno después van a volver a reaccionar. No es un sistema pensado, digamos, para sus industriales, simplemente para estudiar quizás los materiales del cátodo y del ánodo. Pero es un primer acercamiento a una celda MEC. En el caso ya de las, perdón, esto es una celda que puede ser MEC porque en alguna parte, que no sabemos dónde, ¿verdad? Tenemos lo que son los microorganismos. Y ahora vamos a entrar a esa parte. Hasta ahora hemos visto, en general, cómo funciona una celda de electrólisis, sin, como les decía, usando catalizador como platino. ¿Qué pasa ahora cuando ya estamos considerando que están los microorganismos dentro? El microorganismo va a ser nuestro catalizador. O sea, el microorganismo va a permitir reducir ese potencial, ese sobrepotencial, y nos va a permitir entonces trabajar a condiciones de menor consumo energético. Y entonces lo que más se ha estudiado hasta ahora es el uso de microorganismos en el lado anódico. Estos microorganismos son microorganismos del tipo exoelectrógenos, que son los microorganismos que podemos utilizar en celdas electroquímicas, que funcionan de esta forma, que van a tener la capacidad de transferir electrones entonces al ánodo. Y dentro de esto es una célula,
Dentro de esta célula se está llevando a cabo una reacción, ¿cierto?, de su metabolismo que produce estos protones. Y luego estos protones van a ir al cátodo de forma análoga, como vimos en el caso anterior, y se va a producir el hidrógeno gaseoso. ¿Cuál es la gran diferencia? Ahora ya no solamente estamos considerando el agua como nuestro activo, sino que también necesitamos agregar un sustrato para el microorganismo. Un sustrato de carbón, digamos. Puede ser glucosa, puede ser acetato. Lo importante es que sea un sustrato que el microorganismo reconozca, pueda utilizar. Y dependiendo un poco, vamos a ver ahora, a través del sustrato nosotros vamos a poder saber también cuántos electrones podríamos teóricamente retirar y entonces también cuánto hidrógeno teóricamente podríamos producir. Ya. En este caso la bacteria produce protones, electrones y CO2, ¿cierto? Protones, electrones y CO2. Los protones ya sabemos para qué los vamos a usar. Los electrones también los vamos a usar, porque el electrón se va a ir por este camino y el protón se va a ir por este otro camino, pero se van a juntar en el cátodo y ahí van a producir hidrógeno. El CO2, la verdad, en este caso es simplemente un producto que no nos interesa. Pero como se está produciendo la cámara anódica, nosotros podríamos decir que no hay problema porque si yo separo mis cámaras, el CO2 va a estar separado del hidrógeno. Aquí no se produce oxígeno. Cuando veíamos el caso anterior que dividíamos la molécula de agua, teníamos hidrógeno y oxígeno. Acá no producimos oxígeno, ¿por qué? Porque seguramente el microorganismo usa ese oxígeno para su metabolismo, y lo que es un desecho del microorganismo es entonces el CO2, ¿ya? La ventaja de usar microorganismos es que podemos trabajar en condiciones biológicas, por ejemplo, una atmósfera, 25 grados Celsius, pH 7. pH 7 igual, recordemos que idealmente el ánodo tiene que ser lo más básico, mejor. Ahora depende del microorganismo, podemos llegar a condiciones un poco más básicas todavía. Después, ¿cuáles son las semi-reacciones que ocurren? Acá ya no estamos, como les decía, no estamos hablando solamente de oxidación del agua y reducción del agua, sino que acá estamos hablando, oxidación del agua y reducción de los protones. Acá estamos hablando de oxidación de este compuesto orgánico, que la oxidación va a llevar a CO2, acá lo ponen como bicarbonato, pero al final esto se libera como CO2, protones y electrones. Va a consumir agua. Y por eso, dentro de la reacción, nosotros igual estamos dividiendo el agua, pero de una forma indirecta, no directa como lo vimos con el platino. Y lo que pasa en el cátodo es ya la misma reacción. Siempre dos protones se van a juntar con un electrón y van a formar una molécula gaseosa de hidrógeno. Como les decía, estamos aplicando un catalizador, que en este caso es el microorganismo, y entonces vamos a necesitar aplicar un potencial mucho menor, que es lo que se encuentra en literatura, que este potencial varía entre 0,2 y 0,4 volts. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde saquemos esa energía, el 0,2, 0,4 volts? Eso ya va a depender un poco del proceso o del interés tecnológico de esta tecnología. Podría ser, como les decía, del panel solar, podría ser de la misma corriente ya de uso fósil, pero que no tendría sentido porque estamos produciendo igual, nosotros queremos producir un hidrógeno que no venga de origen fósil, entonces hay que tratar de pensar que este potencial, que esta energía que tenemos que aplicar, venga de alguna fuente renovable. Acá dice evaluación del desempeño de las MEC. Esto es para ver si yo tengo varias MEC y voy a comparar cuál es mejor. Voy a considerar estos 4 parámetros. La producción de corriente, la velocidad de producción de hidrógeno, el hidrógeno recuperado y la energía recuperada que se mide en eficiencia coulombica. La producción de corriente es
digamos, en el ánodo, recuerden que en el ánodo estamos produciendo electrones, entonces eso produce una corriente. Y vamos a ver cuánta corriente estamos produciendo. Quizás esto puede parecer extraño que yo les digo que producimos corriente y al mismo tiempo les digo que necesitamos energía. ¿Qué es lo que pasa? Que esta producción de corriente no es suficiente para llegar al nivel energético que necesitamos. Entonces nosotros tenemos que agregar ese delta de potencial o ese delta de corriente para llegar al potencial necesario. Cuando acá hablo yo de 0,2 a 0,4 volts, es la diferencia, lo que nos falta para llegar al potencial requerido. Y después está la velocidad de producción de hidrógeno, que esto ya, digamos, como cualquier reactor, vamos a ver a qué velocidad se produce. En cualquier reactor también vamos a ver cuál es la producción total. Y esta energía recuperada es importante. Es esta eficiencia culómbica, que la vamos a calcular de esta forma, que dice valor real de electrones recuperados del sustrato dividido en el valor máximo de electrones recuperados del sustrato. ¿A qué se refiere esto? El valor real de electrones recuperados del sustrato significa esto va a depender de mi densidad de corriente. ¿Cuántos electrones llegaron al ánodo? ¿Cuántos electrones la bacteria le dio al ánodo? Y esto lo vamos a ver como corriente, una densidad de corriente. Densidad es por área de superficie del electrón. De esta forma vamos a tener, el Q es la carga, o sea, esta es una ecuación, la corriente es Q dividido a un tiempo por el área. El área es porque es una densidad de corriente que está determinada por unidad de área. Entonces, la carga, a partir de la carga vamos a poder llegar a un número de electrones, porque la carga está en unidades que se llaman coulomb, y un coulomb se sabe que son 6,28 por 10 elevado a 18 electrones. De esta forma yo voy a saber cuántos electrones llegaron al ánodo. Y después, que es el valor de arriba, ¿cierto? Y después voy a tener este valor de abajo, que es el valor máximo de electrones recuperados del sustrato. Yo sé exactamente qué concentración de sustrato agregué al medio. Y vamos a suponer que estamos trabajando con este sustrato. Como yo sé exactamente cuánto sustrato agregué, este es acetato, voy a saber exactamente cuántos electrones teóricos podría haber recuperado a partir de ese sustrato. Y entonces este número lo voy a agregar en la parte inferior. Este sería en el caso de glucosa. Usando glucosa yo podría recuperar 24 electrones, pero en la realidad yo no recupero los 8 ni recupero los 24 electrones, porque parte de este sustrato lo va a utilizar el microorganismo. No solo le interesa producir hidrógeno, al microorganismo le interesa también crecer y realizar otras reacciones metabólicas. Y esta energía la va a utilizar también para otras reacciones que no son de nuestro interés tecnológico. Y por eso nunca vamos a recibir los 8 electrones del acetato ni los 24 electrones de la glucosa. Siempre va a ser un valor más bajo. Pero variando las condiciones operacionales podemos tratar de recuperar lo más posible. ¿Cómo entonces podemos recuperar lo más posible de energía y producir la mayor cantidad de hidrógeno en el sistema? Primero, aumentar el área superficial del electrodo. Si tengo más área del electrodo, voy a poder tener mayor contacto con el microorganismo y voy a poder recibir, el ánodo va a poder recibir de mejor forma los electrones que están viajando. Y de esta forma, entonces, no va a haber electrones que, llamémoslo de alguna forma, se pierdan. Que se pierdan porque se fueron quizás a otro microorganismo, porque realizaron otra reacción, ¿ya? Reducir el espacio entre electrodos, eso también ayuda la eficiencia del sistema global. Porque yo voy a tener un ánodo y un cátodo. Y hay un medio que los une, ¿cierto? Que es la solución, buffer o tampón que estamos usando, que permite
el intercambio de protones de un lado de la celda al otro. Pero si yo tengo una distancia entre los dos electrones, perdón, electrodos, entre el ánodo y el cátodo, una distancia muy grande, ya ¿qué va a pasar? Que hay tanta resistencia óhmica que los electrones no van a, los protones no van a poder ya atravesar ese medio, y yo voy a ver valores mucho menores. Después acá dice evaluar distintas membranas. Las membranas tienen efectos también en lo que son los costos, y también porque las membranas, como les decía, son selectivas, y esto puede ayudar entonces a mejorar las condiciones de operación, porque nos permite utilizar diferentes medios de reacción en la cámara anódica y la cámara catódica. Optimizar la configuración de reactor, esto también está un poco relacionado con reducir el espacio de electrodos, pero también nos permite, por ejemplo, pensar en reactores de tipo rectangular, reactores tubulares, todo esto buscando una fluidodinámica mejor para también el crecimiento de los microorganismos, y hay varios factores que están relacionados con esta configuración de reactor. Yo creo que hasta ahora en la literatura se ha hecho poco para optimizar el reactor. Lo que más se ha hecho hasta ahora son considerar las primeras tres estrategias. ¿Por qué? Porque la configuración del reactor es interesante cuando ya se tiene un sistema súper bueno que funciona. Como todavía, digamos, hay sistemas que funcionan bien, pero todavía no hay nadie o empresas tan interesadas en desarrollarlo, son pocos los que hasta ahora han estudiado o optimizado el reactor. Hay empresas en Alemania que están haciendo prototipos, pero digamos todavía es una etapa que, a pesar que hay gran avance de los últimos 5 años, ha avanzado bastante, todavía puede ser una etapa o sea, no limitante, pero menos desarrollada. Yo les hablaba entonces de los microorganismos que se encuentran principalmente en el ánodo, que son los microorganismos que van entonces a oxidar el sustrato. Los microorganismos son de tipo anaeróbico, los que se usan en las MEC, y vamos a tener cultivos puros y cultivos mixtos. El uso de un cultivo o del otro va a tener sus propias ventajas y desventajas. El cultivo puro permite tener solo la reacción de interés, no hay reacción paralela, y nos permite estudiar el mecanismo. Por lo mismo, los cultivos puros se utilizan mucho en los estudios del laboratorio, porque de esta forma se puede sacar más información sobre el mecanismo. Pero la desventaja es que uso de sustratos simples, o sea, solamente pues, lo que veíamos, acetato, glucosa, pero ¿qué pasa si yo tengo un mix de sustratos? Puede ser que ya el microorganismo ya no funcione muy bien. En cambio, si tengo un cultivo mixto, yo podría tratar infinitos sustratos para tener mayor eficiencia en general, porque hay como un efecto simbiótico entre los distintos microorganismos, y hay más flexibilidad en la operación. Esto de la flexibilidad es súper importante porque va a digamos, el medio de reacción va a depender mucho del tipo de residuo. Y el residuo, como es un residuo, no es muy constante en el tiempo y puede tener variaciones de pH, de temperatura o de concentración entre los distintos componentes. Y entonces, ¿qué pasa? Que al tener distintos microorganismos van a poder adaptarse de mejor forma a estos cambios. Ahora, la gran desventaja es que puede haber bacterias que son metanogénicas y bacterias que no son electrógenas. Y las bacterias metanogénicas, ¿qué nos van a producir? Metano, que entonces va a ser, en este caso, no nos interesa tener metano, porque nos va a bajar la eficiencia, porque el electrón que le estamos sacando al sustrato, en vez de que vaya hacia la producción de hidrógeno, lo estamos usando para la producción de metano.
Y lo otro, que si hay bacterias no electrógenas, lo mismo, está consumiendo nuestro sustrato, pero solamente está preocupada de crecer, no de entregar electrones. Y acá hay algunos ejemplos de estos microorganismos. Geobacter sulfureducens, como ven, son microorganismos que se utilizaban mucho en lo que es el área de la minería, sulfureducens que reduce compuestos de sulfuro, Geobacter metallireducens, la chevanela, distintas especies, cepas de chevanela y pseudomonas. Estos son los que hasta ahora más se han estudiado, digamos, pero como estos serían ya como cultivo puro, como les digo, puede haber un mix también de microorganismos en el ano. ¿Qué es lo que pasa un poco? Algunos grupos han estudiado lo que pasa en la comunidad en la película. La película es esta zona cercana a la superficie del electrodo, digamos, la zona gris que se ve en la figura, sería el electrodo. Entonces está la superficie del electrodo, y en la superficie voy a tener mi grupo, mi comunidad microbiana, y que, hablando de un cultivo mixto, podría tener estos 4 tipos de microorganismos. El geobacter como el que está más cerca del electrodo, porque es el que tiene este peeling que permite entregar súper bien los electrodos. Después voy a tener estas otras que son no fermentativas, que están consumiendo el sustrato, pero también están entregándole electrodos a la geobacter. Pues está la fermentativa, que solo consume sustrato, pero no aporta en lo energético, o sea, están estas fermentativas que sí aportan todavía, perdón, en la transferencia de electrones, que por eso le ponen esta cosita. Y bueno, acá la verdad ahora no me acuerdo cuál de las dos. Hay una de estas dos que no aporta en lo que es la transferencia de electrones. Y como ya está cada vez se van alejando más este tipo de bacterias, es más baja la eficiencia de electrones que le puede transferir ya que llegue hasta el electrón. Estos son estudios, como les digo, ya este es del 2014, y que empiezan a ver cómo podrían funcionar estas distintas comunidades. Dentro también de los estudios de cómo funcionan las comunidades, se ven estas interacciones y competencias sintróficas entre los microorganismos. Y lo más importante son la presencia de estas bacterias fermentativas, que las llaman, estas bacterias, las electrógenas y las metanógenas. Estas bacterias fermentativas podrían producir también hidrógeno. Entonces, van a consumir la materia orgánica y producir directamente hidrógeno, pero recuerden, estamos hablando del ánodo. Están produciendo hidrógeno, pero anaeróbicamente, no electroquímicamente. Pero quizás entonces no es un daño tan grande. Lo podríamos juntar, ¿cierto?, con el hidrógeno producido por el cátodo. Y también produce otros ácidos orgánicos, que es lo que le entrega la electrógena que va a consumir, y esta electrógena entonces finalmente va a entregar electrones al electrodo. O sea, cuando se habla de que la fermentativa de alguna forma le da energía a la exoelectrógena, es más bien una energía química y no tanto electroquímica. Pero también están estas fermentativas que van a producir acetato e hidrógeno, que bueno, ya dijimos que producía hidrógeno, pero que podría ser consumido por las metanogénicas. Ustedes, como ya sabrán, las bacterias metanogénicas necesitan hidrógeno para producir metano. Entonces, por mucho que digamos, que bueno, estamos produciendo hidrógeno en el ánodo, hay que tener cuidado, porque si hay metanogénicas, el hidrógeno se va a consumir y vamos a producir metano. Y ahí ya nos va a bajar la eficiencia. Ahora, ¿cuál es la dirección correcta? Digamos, tener una comunidad de microorganismos
entre fermentativas y electrógenas, pero sí metanogénicas. Metanogénica acá entonces muestra un poco cuáles son las reacciones distintos microorganismos que usan para producir metano, directamente el acetato, o también a partir del hidrógeno con el CO2, que son estos dos gases, ya sabemos que se producen en el ánodo. Entonces, la presencia de estos microorganismos va a producir metano. ¿Cómo entonces se evita que crezcan estas metanogénicas en el medio? Se ha probado todas estas estrategias, inhibidores, y acá dice que es el que ha sido más efectivo. Exposición a aire tiene un efecto moderado. Disminuir la retención hídrica, el tiempo de retención hídrica tiene un efecto limitado, porque después baja lo que es la oxidación de los compuestos orgánicos. Bajar el pH también tiene un efecto limitado. Shock de temperatura, limitación de carbono, bajo pH, ahora bajo temperatura, radiación ultravioleta. Dice que es bastante efectivo, pero tiene altos costos. Y la producción de oxígeno electrolítica. O sea, que de alguna forma es similar a la exposición de aire, ¿cierto? Que tiene un efecto moderado. Como son bacterias anaeróbicas, se van a ver afectadas por la presencia de oxígeno, pero al parecer las que más se ven afectadas son las metanogénicas, y no tanto las electrógenas. ¿Qué materiales se usan en el ánodo? Ya esto estamos hablando de la superficie del ánodo, que necesitamos que sea capaz, que sea conductiva, que sea capaz de transferir electrones, ¿cierto? Se usa mucho material de carbón o grafito. Acá hay unas imágenes. Esta es la tela de grafito. Como lo ven, es una tela, un tejido hecho de carbón, también hay de grafito. Papel de carbón. Esta imagen la pongo porque es el papel que uno conoce ya de alguna forma, que permite hacer calco. Está el fieltro de grafito, que ya es más grueso. Este es un material que se usa también en la aislación térmica porque resiste más de 1000 grados Celsius, pero es conductivo, entonces permite también su uso como ánodo. Y los gránulos de grafito, que es una especie, digamos, de pequeñas piedras de grafito que uno las puede poner dentro del reactor y va a rellenar el reactor. Ahora nosotros tenemos todos estos materiales anódicos y necesitamos colectar la corriente, de alguna forma recuperar esa corriente que está pasando por el electrodo para que vaya hacia el cátodo. Y para esto se usa barras de grafitos o cables metálicos. El grafito se usa mucho porque no es corrosivo, es estable electroquímicamente, o sea, no va a variar su composición, ni su forma, ni su estructura, ni su superficie, por el hecho de que esté pasando corriente. Y los cables metálicos se utilizan cables de acero inoxidable, o de materiales también que a las condiciones de trabajo se sepa que no se está oxidando, que no le está pasando nada a ese material. Hemos hablado hasta ahora mucho del ánodo, y ahora vamos a hablar algunas características del cátodo. El cátodo, recuerden que es donde se produce el hidrógeno. Lo que más se ha estudiado hasta ahora son cátodos inorgánicos, más bien no biológicos. Y como materiales se encuentra el platino, que les decía yo que es el mejor material, otros metales de transición de la primera fila, acero inoxidable. Estos son materiales más nuevos, que son compósitos, son estas mezclas cobalto-molibdeno,
y aleaciones de níquel. Estos han, digamos, permitido un poco reemplazar lo que es el platino. Ahora también ya hay estudios más recientes que empiezan a hablar del uso de microorganismos en el cátodo. Y estos son algunos de los microorganismos que se pueden usar en el cátodo. Hay algunos, por ejemplo, el Heobacter sulfurreducens, lo vimos también en el ánodo, porque hay microorganismos que ceden electrones, hay microorganismos que reciben electrones, y hay microorganismos que tienen la capacidad doble de dar y recibir. Acá hay algunos ejemplos que se encuentran en literatura de sustratos para las MEC, distintos tipos de materia orgánica, compuestos lignocelulósicos, agua servida, acá varios tipos de aguas residuales como purines de cerdo, efluentes de otras fermentaciones, agua de refinería, agua residual de la industria del vino o agua residual de la industria de procesadora de papa. Esto es porque cuando hacen papas fritas lavan la papa y el almidón queda un poco o en gran cantidad en el agua residual. Ya, y les decía que íbamos a ver al final un poco sobre la configuración de las MEC. Vimos lo que era la MEC de una cámara, pero que era más utilizado a nivel de laboratorio. Ya lo que se está viendo como configuración más aplicada, digamos, a nivel, o que se podría escalar a nivel industrial, son estas MEC de 2 cámaras. Todo esto también son escala de laboratorio. No, en la presentación de hoy día no les puse ninguno más escala industrial. Era simplemente para explicar un poco cómo funcionaba. Entonces, en las 2 membranas vamos a tener separado lo que es el ánodo y el cátodo por una membrana, y en el tipo de laboratorio se vería de esta forma. Tenemos 2 botellas shot que están conectadas por este puente que tiene una membrana en medio. La membrana, como les decía, va a permitir solo el paso del protonio. Acá tenemos entonces el ánodo conectado a un potenciostato, a una fuente de poder, y el cátodo lo mismo. Y a través de estos cablecitos, pasando por la fuente de poder, van a viajar los electrones. Como ya habíamos visto algo de las membranas, la ventaja es que mejora la pureza del hidrógeno porque no se está mezclando con los otros gases, previene el consumo microbiano de hidrógeno y impide también un cortocircuito. Porque, voy a volver a esta imagen, el hecho de tener una membrana nos cuida, digamos, al cátodo, de que los microorganismos no crezcan tanto y que lleguen al cátodo y podrían hacer un puente eléctrico y generar un cortocircuito. Acá hay un poco de ejemplos de tipo de membrana. Están las de intercambio protónico, que es la más utilizado, que se llama PEM, pero también hay de intercambio anónico, hay bipolares y estas membranas de carga mosaico. Las bipolares, por ejemplo, que son 2 membranas que se utilizan, catiónica y aniónica, de intercambio catiónico e intercambio aniónico. Y esto se utiliza de alguna forma, lo vamos a ver ahora, también para desalinizar el agua. O sea, ¿por qué? Porque en la cámara anódica, digamos, donde está produciendo, este es el caso no de microorganismos, pero el funcionamiento es lo mismo, donde está ocurriendo la semireacción anódica, los cationes de sodio que estén presentes en este medio van a pasar hacia la membrana, hacia la zona interna, y no van a poder llegar hasta el cátodo. Y así, por ejemplo, entonces en esta zona yo estoy separando sodio y cloro y desalinizando un poco el agua. Las cámaras concéntricas, este ya un poco más enredado, pero lo que tenemos es 2 cilindros. Acá hay un cilindro, y acá afuera hay otro cilindro. Y en la parte más interna estaría la membrana hasta aquí, en este cilindro. Esto gris dice que es el cátodo,
Entonces hay una membrana. Acá vamos a tener, en esta parte blanca interna, vamos a tener el líquido que está pasando en el anódico, y la barra café va a ser el ánodo. Y como esto es cilíndrico, acá va lo mismo, está la solución anódica, está la membrana, delgadito aquí, y esto gris más oscuro es el cátodo, porque da la vuelta, el cátodo da la vuelta. ¿Sí? Y en esta parte externa de mi cámara voy a tener la solución catódica. Estas son, como les digo, como tipos de configuraciones que se han estado estudiando más recientemente para ir aumentando la eficiencia de los sistemas. Acá otro ejemplo de las MEC de una cámara, pero esta ya habíamos visto un ejemplo, pero esto es solamente en literatura que se encuentra. Quería mostrar aquí que acá usan un electrodo metálico y también un electrodo, este seguramente es platino, y este otro electrodo son estas telas de carbón, y aquí usan dos telas de carbón, tanto para el ánodo como para el cátodo. Acá hay otra MEC que se preocupan, que es más rectangular, que son, digamos, las que son modulares, que esa es la ventaja de estas MEC de este tipo, porque uno puede tener varios de estos módulos para aumentar el área de trabajo. Y acá simplemente tiene un colector de gases, también esto está pensado a nivel de laboratorio, para después medir cuánto, acá tengo todos los gases juntos, hidrógeno y oxígeno, que se mezclan. Acá hay otro ejemplo de estos tubulares que les hablaba, este ya que se ve que tiene la bacteria, acá hay una imagen como superior de este reactor, en esta parte del cátodo es esto rojo, después hacia adentro está este material cloth que le ponen, que va en nuestra membrana, y después está el ánodo. Y sobre el ánodo están las bacterias. Y el reactor, digamos, a nivel de estructura es esta imagen que se ve acá. Está un poco desfocada la imagen, desenfocada. Acá hay otros sistemas que empiezan ya a integrar energía solar con MEC. Entonces tengo un panel, pequeño panel solar que va a colectar la energía, los fotones, y los va a transformar en electrones, y de esta forma yo voy a producir hidrógeno sustentable completamente. Y también hay otras MEC que se integran a otras celdas bioelectroquímicas o a sistemas biológicos. Puede ser que yo tenga agua servida, que primero lo llevo a un fermentador, produzco hidrógeno, y luego el efluente de ese sistema lo voy a tratar con mi MEC. Y voy a producir más hidrógeno. Entonces ahí se suma el hidrógeno de los dos, la contribución de los dos reactores. Y este sí ya es una MEC unida a un sistema bioelectroquímico, y es porque usamos, primero, bueno, este es bien complejo, tenemos un sistema, una fermentación. Los efluentes de la fermentación se utilizan para producir energía eléctrica con las MFC, que son las Microbial Fuel Cells, celdas biológicas de combustible. Y esta misma energía que produce esta celda, yo la voy a usar para producir hidrógeno en mi MEC. Son sistemas un poco complejos, pero que empiezan a ayudan a entender que todos estos sistemas al final se pueden ir acoplando con otros ya sistemas existentes. Acá, este es el que les mostraba yo, que les decía que desalinaba el agua, porque acá se usan las dos cámaras, y ¿qué es lo que pasa? Que al agregar el agua con sal en esta cámara central, el cloro va a ir hacia un lado y el sodio va a ir hacia el otro lado, y el cloro en el ánodo podría producir, acá no aparece, pero podría producir cloro gaseoso, y en el ánodo, bueno, estamos produciendo hidrógeno, que es nuestra reacción de interés, ¿cierto?
Ahí está. Y entonces, acá estaba un poco la bibliografía que se utilizó para esta clase, y eso sería entonces lo que es las celdas electroquímicas microbianas.